Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega ruega por por nosotros los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en ahora la hora de nuestra muerte. y Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la en la vida vida y en la muerte, ampáranos, verán. Señor. Estamos pues en el capítulo, pues ya se acabó el 32. Pasamos a leer un poco del epílogo. Y ayer les decía yo que este epílogo que propone el profesor de Fiores está dividido en 4 apartados, en donde el profesor resume los aspectos más importantes del texto que ha elaborado durante varios años. Él propone como primer tema del epílogo María, un fenómeno permanente. El segundo tema, María, una figura significativa y bienhechora. El tercer tema está clasificado en 2 subtítulos, pero lleva por título el tercer, dice él, valoraciones. La tercera valoración es María, identidad en el cambio, que a la vez está dividido en el 3.1, identidad de María e inculturación, el 3.2, identidad de María y ampliación de fronteras, y finalmente el 4, la valoración número 4, como le llama el profesor de Fiores a esta evaluación, a este epílogo, María y los desafíos del futuro. Y finalmente nos ofrece 2 páginas de bibliografía, pero como decíamos ayer, pues son libros que están en italiano, alemán, inglés, francés, y solo como unos 4 están en español. Pero en fin, estamos pues concluyendo el día de hoy este tema del estudio del libro del profesor de Fiores, María, síntesis de valores, en donde ha hecho un recorrido histórico de las principales aportaciones que a lo largo de la historia de la cultura se han realizado acerca de la Virgen María. De modo pues que el día de hoy vamos a dar lectura a esta última parte del epílogo. El número 3, la valoración número 3. Porque anoche les mandé el texto de la grabación de ayer en YouTube, en donde veíamos las 2 primeras valoraciones del epílogo, que llevan por título María, un fenómeno permanente, y María, una figura significativa y bienhechora. Y entonces continuamos con este tema de la cuarta valoración, la tercera, que lleva por título María, identidad en el cambio. Y lo que dice el profesor de Fiores, dice que en este aspecto, al considerar a María, a la Virgen María, como identidad en el cambio, nos propone un doble problema en relación con la identidad de la Virgen María, en relación con las formas de inculturación. Dice él que habría que preguntarse si al adaptarse la figura de María a las diversas culturas, se preserva esa adaptación de la figura de María, se preserva de corrupciones o de alienaciones la identidad de la Madre de Jesús. Y dice él que además con la ampliación de las fronteras de la figura de María, realizada varias veces por el cristianismo, se pregunta el profesor de Fiores que si repercutió esa ampliación de las fronteras, repercutió en la consideración de la definición de la Madre de Cristo. Entonces, pues son problemas que se plantea el profesor después de haber estudiado toda la historia de la cultura, todas las imágenes de la Virgen a lo largo de los siglos,
comenzando desde la cultura romana, la cultura griega, la cultura latina y aún las culturas de Egipto, Babilonia y Persia. De modo pues que en esta conclusión o epílogo, como le llama él, nos propone estas preguntas, que si la identidad de la Virgen Santísima a lo largo de este desarrollo cultural de la historia de la Mariología sufrió alguna alienación o alguna corrupción. Y dice el profesor de Fiores que la identidad de María en relación con la inculturación, propone el profesor un análisis de las formas en las que la imagen de María adopta en los diferentes siglos, y que este análisis de las formas de la imagen de María demuestra que la imagen de la Virgen resulta siempre inculturada. Es decir, que la imagen que vemos en la Virgen María, ya sea en la cultura latina, en la cultura griega, en la cultura romana, en la cultura egipcia o de la Europa central, siempre, dice el profesor de Fiores, resulta inculturada, es decir, determinada por la cultura. Esa figura de María siempre va a estar determinada por las culturas. Y a la vez encontramos que la figura de María ofrece notables aportaciones a cada una de las culturas en las que la imagen de María se va inculturando. Así que no nos asombrará el que la cultura, al mismo nivel que la fe y que la experiencia religiosa, influyan en la imagen de María y acentúen algunos aspectos verdaderos o añadan otros aspectos devocionales o algunos aspectos fantasiosos. Entonces, pues la interacción entre la inculturación y la figura de María presenta, dice el profesor de Fiores, esas tres variaciones que las denomina, según este texto, las denomina esas variaciones a la par que la fe, la experiencia religiosa y la cultura. Y esos aspectos de las variaciones en la identidad de la figura de María inculturada en las diferentes culturas nos ofrece algunos aspectos de la Virgen verdaderos, pero también nos ofrece algunos aspectos devocionales y otras veces aspectos derivados de la fantasía. Porque la historia nos enseña que la figura de María que se incultura, es decir, que asume las formas culturales a lo largo de los siglos, resulta superficial esa inculturación de la Virgen, en la medida en la que no afecta esa inculturación las raíces de la cultura, es decir, del modo orgánico en que un pueblo determinado vive su manera de ser. Dice el profesor de Fiores que está comprobado por la historia que la cultura popular, cuando no se apropia de manera profunda la imagen bíblica de María, corre el peligro de perpetuar herejías o sincretismos que tienen que ver con ritos mágicos, y de manera semejante, cuando María no ofrece un código moral asimilable en una época determinada, entonces dice el profesor de Fiores que la figura de María entra en crisis, como sucedió en el periodo posconciliar. Es decir, se refiere concretamente a los 10 años en los que, después de la proclamación de la Lumen Gentium, el 21 de noviembre de 1964,
Pasaron 10 años sin que se hablara de la Virgen Santísima dentro del ámbito eclesial religioso. Dice por ello que cuando María no ofrece un código moral asimilable a una época determinada, ocurre que la figura de María entra en crisis, y se refiere concretamente a esos 10 años posteriores a la proclamación de la Lumen Gentium, en donde no hubo ninguna publicación, ninguna reflexión acerca de la figura de María en relación con los principios que se habían proclamado en el capítulo 8 de la Lumen Gentium. Y también dice el profesor de Fiores que hay otro peligro, que consiste en hacer un feudo de la Virgen de Nazaret en módulos particulares, y que por ello se explican algunas selecciones o acentuaciones de la figura de María en detrimento de otros aspectos no menos importantes. Por ejemplo, dice él, en el siglo XVII se exaltó la preeminencia, las grandezas y la condición celestial de María. Pero esa figura de María que se divulgó en el siglo XVII siempre corrió el riesgo de mostrar a una María aislada, convertirla en una santa sin semejanza con los demás miembros de la Iglesia. Dice pues de Fiores que así en el siglo XVII, a partir de la cultura jurídica del tiempo del siglo XVII, hubo dificultades para atribuir a la Virgen el título de sierva del Señor. ¿Por qué? Pues porque la cultura del tiempo daba mayor importancia a los aspectos jurídicos y se dejó de lado el título bíblico de sierva del Señor. Y pasando al siglo XVIII dice que también hubo exageraciones, ya que en ese siglo XVIII se insistió en precisar los títulos, en que se moderara el culto mariano, pero siempre hubo el peligro de convertir la imagen de María en un modelo un poco abstracto, un poco austero, y privar a la devoción a la Virgen Santísima, privarla de la afectividad y de la poesía. Entonces, pues vemos que al profesor de Fiores en este tema le causan una gran sensibilidad esas formas de inculturación en las que la imagen de María se fue desarrollando a lo largo de los siglos. Concretamente, él habla de estos siglos XVII y XVIII en la cultura europea, en donde los títulos que se le atribuyeron a la Virgen Santísima eliminaron la devoción y la afectividad y la poesía en relación con la figura de María. Y dice que en estos casos, por ejemplo estos del siglo XVII y XVIII, se ha hecho desarrollar a María una función de círculo vicioso, por cuanto la referencia a María venía instrumentalizada como pseudoconformación de actitudes religiosas, mientras que el papel de María se debería ser siempre un papel innovador y modificador de la vida. Es decir, que en esos siglos las actitudes que la cultura promovió respecto de la figura de María constituyeron el círculo vicioso al instrumentalizar la figura de María como pseudo formación de actitudes de moda, y el papel de María debería ser un papel innovador. Pero en esos siglos XVII y XVIII siempre la figura de María se instrumentalizó con actitudes
corrientes, dice aquí el profesor de Fiores, es decir, las actitudes que ya tenían mucho tiempo de haberse establecido dentro de la devoción católica y que no se movían simplemente esas devociones, cuando la figura de María debería ser una figura que innovara y modificara la vida de los creyentes. Y para fortalecer su opinión acerca de esto, de lo que sucedió en los siglos XVII y XVIII, cita el profesor de Fiores a un autor de apellido Wiederkehr, Fundamentos Vitales, en su curso de espiritualidad publicado en 1989. Este autor, Wiederkehr, citado por De Fiores para fortalecer esta opinión de la forma de las actitudes corrientes en las que cayó la devoción, la figura de María durante los siglos XVII y XVIII, cita el profesor De Fiores que en los relatos bíblicos se extraía de más y al mismo tiempo de menos de lo que tales relatos pretendían decir. De más porque también el ideal social y eclesial de la mujer en esos siglos XVII y XVIII, el ideal del laico no ministro de la Iglesia, el ideal de la existencia eclesial, se promovía de una manera en la que la Virgen Santísima no era un motivo para mejorar la conducta de los creyentes. Y dice que también se presentó la figura de María para mostrar las virtudes en depreciación, ya que en esos relatos bíblicos se presentaba a la Virgen María con una notable libertad de iniciativa y espontaneidad, pero sobre todo el uso de la oración del Magnificat, dice este autor Wiederkehr, quien está citando Stefano de Fiores esta afirmación. En el Magnificat no debe interpretarse como una aprobación obediente y paciente de la condición social de la Iglesia, porque en boca de María se ponen actos dirigidos a cambiar las cosas y además se propone el cambio de las cosas de modo revolucionario. De modo pues que el profesor de Fiores hace una crítica a las formas de la devoción de los siglos XVII y XVIII, en donde la figura de María se presentaba por exceso o por defecto, pero siempre en esa corriente de las devociones que no permitían que la Virgen Santísima fuese presentada, como actualmente sabemos que ella es una mujer que en su cántico del Magnificat propone cambiar las cosas de la sociedad y las propone cambiar de modo revolucionario. Sobre todo a lo que se refiere de Fiores aquí es a la frase del Magnificat, en donde dice: derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Esa frase, que debía haber sido en los siglos XVII y XVIII un motivo para cambiar la actitud corriente de los creyentes en Cristo, dice de Fiores que no se utilizó, no se vio esa forma alternativa de la devoción a María según estos temas de los cambios dirigidos a la devoción, y que esos cambios podían realizarse de modo revolucionario.
Y continúa el profesor de Fiores diciendo que la inculturación confiere a la figura de la Madre de Jesús un carácter vital, ya que aparte de las exageraciones o de la deficiencia de interpretación de los textos bíblicos en relación con la Virgen, la inculturación, es decir, la forma en la que la cultura promovió la imagen de María, esas inculturaciones sirvieron para efectuar un contacto espiritual o intelectual con la Madre de Jesús. Y esas inculturaciones, dice el profesor de Fiores, que logran aportar una focalización de aspectos de la figura de María en el misterio cristiano. Es decir, aquí se refiere el profesor de Fiores a los aspectos de la Virgen, en donde las formas de inculturación subrayaban algunos aspectos de la Virgen y que promovían ciertamente los valores religiosos de fe que, provenientes de la Biblia, significaban un ideal para el laico o para los religiosos o para el devoto de la Virgen María, y que por ello, en este caso, la inculturación confiere a la figura de la Madre de Jesús un carácter vital, porque con esa inculturación los creyentes cristianos modifican sus actitudes en relación con la devoción a María y proponen novedades, proponen una vitalidad en la devoción a Santa María. Si es preciso evitar la mundanización de la figura de María, dice el profesor, es necesario también eludir la enclaustración de María en los recintos de lo sagrado, fuera del flujo dramático de la historia. Es decir, aquí el profesor de Fiores se refiere a las formas en las que la figura de María pues se mostró como demasiado ocupada en las cuestiones del mundo, pero también dice él que hay otra forma en las que la devoción a María se cerró en los recintos de lo sagrado y no se permitió con esas devociones a María un flujo de la imagen de María en la historia humana. Dice el profesor que lo que el Papa Pablo VI apuntó en la Marialis Cultus acerca del culto a la Virgen también sirve para cualquier otra reflexión acerca de María. Y aquí cita el profesor de Fiores ese texto de la Marialis Cultus de Pablo VI, en donde dice que la Iglesia, cuando considera la larga historia de la piedad mariana, se alegra al comprobar la continuidad del hecho de culto, pero la Iglesia no se vincula a los esquemas representativos de las diferentes épocas culturales. La Iglesia tampoco se vincula con las particulares concepciones antropológicas que sirven de base a las épocas culturales. La Iglesia comprende cómo algunas expresiones de culto, perfectamente válidas, son menos aptas para personas que pertenecen a épocas o civilizaciones de otros tiempos, de otros lugares. Esta es una frase del Papa Pablo VI que se encuentra en el número 36 del documento Marialis Cultus, en donde se ve cómo la forma de la inculturación de la Virgen Santísima muchas veces no es coherente con las épocas culturales, con las concepciones antropológicas, y entonces algunas expresiones de culto sí sirven a los fieles que
dedican su devoción a María, pero otras formas de culto no son aceptadas porque pertenecen a épocas o civilizaciones muy diferentes. Es lo que dice el Papa Pablo VI en este documento Marialis Cultus número 36, y que es lo que el profesor de Fiores propone como valoración en este tercer punto de la identidad de María en relación con la inculturación. Y concluye el profesor de Fiores este párrafo de la inculturación afirmando que la Iglesia, cuando considera la larga historia de la piedad mariana, se alegra al comprobar la continuidad del hecho del culto a María, pero la Iglesia no se vincula a esquemas de diferentes épocas culturales. Es decir, aquí el Papa Pablo VI pone a salvo la autoridad de la Iglesia en relación con las devociones marianas, puesto que esas devociones marianas no necesariamente corresponden a lo que la Iglesia propone como continuidad de devoción a María Santísima, ya que las diferentes épocas culturales hacen cambiar los valores de devoción respecto de la Virgen Santísima. Y finalmente, el punto de referencia para juzgar si María ha sido disfrazada o privada de su identidad, dice el profesor de Fiores, es la confrontación con la revelación de la Biblia. En la Biblia encontramos algo así como la edición original de la figura de María, la edición original, editio típica, en la personalidad de María y en su funcionalidad en el plano de la salvación. En este plano de la salvación, María realiza la plenitud de la respuesta humana a la respuesta divina. María asume una función prototípica en orden a toda la antropología cristiana, desde el asentimiento de la fe a la glorificación final de la escatología al final de los tiempos. Dice el profesor de Fiores, pues, que María desde la anunciación, es decir, desde cuando el ángel Gabriel la visitó en Nazaret, la Virgen trasciende la perspectiva del pueblo de Israel e incluso la perspectiva de la Iglesia. Y desde Nazaret, María representa el modelo de la perfecta unión con Dios, que es lo que anhelan todas las religiones. Y este texto está tomado de la Mulieris Dignitatem, que es un texto del Papa San Juan Pablo II, en donde él habla de la antropología cristiana, en donde María rebasa, trasciende las perspectivas del pueblo de Israel, incluso las perspectivas de la perfecta unión con Dios, que es lo que buscan todas las religiones. Bueno, espero que haya sido clara esta exposición. Como vemos, el profesor de Fiores abunda en consideraciones, pero aclararemos el día de mañana.